A lo largo de mi vida me obsesioné tanto con conocer cómo funcionamos como seres humanos. Me obsesioné tanto con la sabiduría que he leído una cantidad de libros abismales en cualquier tipo de tema que te imaginas. Desarrollo personal, negocios, filosofía, ciencia, psicología, todo lo que haya allá afuera sobre el conocimiento humano lo he adquirido a través de 7 años, 8 años de lectura. Me obsesioné tanto con saber hasta dónde somos capaces de llegar nosotros como especie. Porque estoy tan convencido de que si nosotros conocemos el potencial, las habilidades y lo que somos capaces de hacer como humanos, vamos a poder materializar cualquier cosa que tú quieras en la vida. Entendí que esta vida no es más que un videojuego y que los niveles que tiene la vida, así como en el videojuego, depende de qué tan desarrollado esté tu carácter o tu personaje. Cuando comprendí de manera fundamental y base, ¿qué quiere decir esto? Desde abajo, desde cómo funcionamos, cómo evolucionamos, cómo fuimos trascendiendo a través del tiempo nosotros como especie. Descubrí que hay ciertas cosas que si tú las aprendes, puedes reprogramar tu cerebro para conseguir cualquier cosa que tú quieras en la vida. Las últimas semanas, mejor dicho, el último año, estuve leyendo un libro, porque no solo lo leo a un libro una vez, sino que lo leo una vez y después de cierto tiempo lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer porque sé que hay data que se queda. Hay un libro que estuve leyendo que se llama Psycho Cybernetics. Así es el nombre del libro, Psycho Cybernetics. Este libro lo escribe el doctor Maxwell Maltz. El doctor Maxwell Maltz es un cirujano graduado en la Universidad de Columbia, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Y lo más interesante de todo esto, ¿sabes cuál es? Déjame contarte una cierta historia, y es que el doctor Maxwell Maltz es un cirujano plástico. ¿Y cómo fue que un cirujano plástico termina escribiendo un libro de psicología humana para entender cómo funciona el humano de manera científica para lograr el éxito y las cosas materiales? El doctor Maxwell Maltz es un doctor que también está obsesionado con el descubrimiento científico y con la sabiduría. Y se dio cuenta de que mientras iba operando a personas, les hacía cirugías estéticas, llegaron a él mujeres, hombres, de todo tipo, a realizarse cirugías estéticas para mejorar su rostro, para mejorar su cuerpo, para mejorar su contextura, para mejorar su apariencia física. Operó a miles de personas y luego se dio cuenta de un cierto patrón que había dentro de estas personas. Por ejemplo, a una mujer le operó su nariz, le hizo una rinoplastia para que su nariz se vea mucho más perfilada que antes. Y después de cierto tiempo, esa misma mujer llegaba otra vez donde el doctor a decirle que se sigue viendo fea. Cuando todo el mundo sabía que ya no estaba fea, sabía que sí tenía un cambio muy abismal en su rostro y que ya estaba la cirugía encima de ella. Y entonces como que esta persona y esta mujer se seguía viendo fea. ¿Por qué ocurría esto? Entonces el doctor Maxwell, después de pasar y después de atravesar varios patrones con personas que volvían a lo mismo y repetían lo mismo, que parece que la cirugía no les sirvió, que no ven algo notorio en su rostro, que no ven que la cirugía les haya cambiado algo, porque se seguían sintiendo feas. El doctor Maxwell dijo, aquí pasa algo raro. Las cirugías plásticas no están funcionando. Y ahí es cuando dijo, creo que los seres humanos no solo necesitamos cirugías plásticas desde el punto de vista físico, necesitamos cirugías psicológicas desde el punto de vista interno mental. El doctor Maxwell, después de estudiar cirugía y ser cirujano y graduarse en especialidad de cirujano, se sacó un masterado en psicología. Y ahí es cuando comenzó a estudiar la mente del ser humano y redacta este libro llamado Psycho Cybernetics, que no es más que la cibernética, que es el estudio de la comunicación de los humanos y de las máquinas para lograr ciertas cosas o obstáculos o éxitos o metas que tú te propongas. La cibernética es eso, el estudio de la comunicación de los animales y de las personas, de cómo consiguen ciertos objetivos y ciertas metas, cómo ponen a disposición todas sus herramientas para lograr objetivos y metas. Esa es la cibernética. Según el doctor Maxwell, dice que nosotros los humanos venimos instalados con un prototipo llamado el servomecanismo. El servomecanismo no es más y nada menos que lo compuesto por tu parte mental,
y tu sistema nervioso. Eso es lo que el doctor Maxwell le llama el servomecanismo. La composición de cómo estás compuesto tú desde la parte mental, consciente y subconsciente, y tu sistema nervioso, que es lo que hace que tú actúes y tomes acción frente a la vida. A eso él le llama el servomecanismo. El servomecanismo, compuesto por tu parte mental y el sistema nervioso, dice que es algo que está programado para conseguir cosas en la vida. Así como los animales, que están programados para sobrevivir en una parte mucho más baja. Si tú vas a la pirámide de Maslow, que son necesidades básicas, que es la supervivencia, pongámoslo aquí, la pirámide de Maslow, que es supervivencia, que es protección, que es sentirse parte de un grupo y tener reconocimiento. Entonces, cuando tú ves esta parte de la pirámide de Maslow, los animales y este servomecanismo compuesto por la parte mental y el sistema nervioso está programado para sobrevivir y buscar protección, que son las partes bajas de la pirámide. Pero nosotros como seres humanos nos hemos evolucionado y hemos desarrollado para conseguir mucho más cosas en la vida que solo sobrevivir y solo calmar nuestra hambre y vivir y tener refugio y todas esas cosas básicas que componen la pirámide de Maslow. Los animales están hechos solamente para sobrevivir, pero nosotros como humanos hemos desarrollado otros tipos de cosas espirituales y mentales mucho más arriba que solo sobrevivir, como es la autorrealización, el reconocimiento, el ser parte de una comunidad y tener desarrollo espiritual por sí. Entonces, a disposición, tú tienes algo llamado el servomecanismo, que pone a disposición todos tus dotes que tú tienes como humano y que los puedes hacer trabajar para que tú puedas conseguir cualquier cosa en la vida. Uno de los primeros conceptos que el doctor Maxwell hace a profundidad en este libro se llama la autoimagen. Dentro de Psycho-Cybernetics vas a darte cuenta de que este concepto de autoimagen es el core de todo el libro. Y introduce 5 variantes dentro de la autoimagen. Primero, un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental no quiere decir nada más y nada menos de cómo todos los seres humanos tenemos un mapa mental de cómo nos percibimos a nosotros mismos en la vida. ¿Qué quiere decir esto? El significado que tenemos de nosotros. Ya sea, nos consideramos una persona exitosa, nos consideramos una persona pobre, nos consideramos una persona fracasada, nos consideramos una persona inteligente, nos consideramos una persona tonta. Todas las personas tenemos una autoimagen de cómo nosotros nos percibimos frente al mundo. Yo, por ejemplo, tengo una autoimagen de que soy bueno para el fútbol, porque así mis experiencias me lo dieron. Otras personas dirán, yo soy malo para el fútbol. Entonces, esa es una autoimagen, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Otro ejemplo sería, una persona dice, soy bueno en matemáticas, y otra persona dice, soy malo en matemáticas. Esa autoimagen está compuesto, primero, cuando tú eres un niño. Aquí voy a dejar, no sé si se vea desde ahí, pero dejé la cabeza abierta del niño. Cuando tú eres un niño, mediante la experiencia del mundo, es decir, donde tú te crías, desde las ideas de tus padres, de tu entorno, de tus amigos, de tu escuela, de tus tíos, de tus primos, tú estás recibiendo experiencia constantemente del universo o del mundo. Esa experiencia entra a ti por medio de información. Cuando tú eres niño todavía no tienes desarrollado tu mente consciente. La mente consciente es la que filtra y la que tiene la capacidad de filtrar toda esa información que entra hacia ti cuando tú eres niño. Es decir, por ejemplo, tu papá te dice, el dinero es difícil de conseguir. Esa información cuando tú eres niño y no tienes desarrollada la mente consciente, tú no lo puedes filtrar. Tú no dices, ok, mi papá me dijo que el dinero es difícil de conseguir. Si tuviera una mente consciente como hoy, ya a mis 28 años desarrollada, yo critico y lo que hago es cuestionar eso que me dijo mi papá. Digo, el dinero es difícil. Yo digo, ¿en verdad el dinero es difícil? Me comienzo a hacer preguntas. ¿O es una idea de él? Pero cuando tú eres un niño no tienes desarrollada esa parte crítica. Entonces, todo lo que entra hacia ti, cuando eres niño, todo lo que entra hacia ti, lo consideras una verdad absoluta. Y cuando lo consideras una verdad absoluta, toda esa información que entra a tu cabeza se va formando por medio de la autoimagen. Entonces, resulta que tú un día no estudiaste en el colegio, en el aula donde tú estabas cuando eras un niño y sacaste malas calificaciones. Llegaste a tu casa y lo primero que escuchaste de tu mamá es decirte, eres un burro, eres una persona tonta, eres una persona que no sabe, porque tuviste un error, que fue no estudiar. Y sin embargo, esa experiencia que tuviste en ese momento te ocasionó que tengas una información errada, una idea errónea de ti mismo, porque ese error lo hiciste propio y pensaste que en verdad eras una persona tonta y burra que no servía para el estudio. Con esa autoimagen, tú viviste tus próximos 10 años y así es como fuiste un estudiante promedio para abajo, porque esa mala experiencia que tuviste cuando tú eras niño te autosugestionó para que pienses de esa forma. Entonces, ese mapa mental que las personas tenemos de nosotros mismos es lo que nos obliga y es lo que va a dictar
cómo nosotros vemos las cosas allá afuera. La segunda cosa que introduce dentro de la autoimagen es que afecta de inmediato tu control de logros. El cómo tú te percibas a ti va a dictar las cosas que tú logres en la vida. Volvamos al mismo ejemplo. Ese estudiante que tuvo esa mala experiencia por parte de su mamá, que lo consideró un tonto, un burro porque no sabía, porque simplemente no estudió un día de todas las 365 días que hay, ya se etiquetó como una persona tonta que no sirve para el estudio, y de esa forma generó una autoimagen sobre él mismo que se dijo que no servía para el estudio. Cuando él va creciendo, este control de logros y esa autoimagen que tiene él sobre él mismo va a dictar que él sea un estudiante promedio y que no sea un estudiante sobresaliente. Eso tú lo puedes llevar a las diferentes áreas de tu vida. Si hoy tú no has conseguido nada en la vida, significa que tu autoimagen que tienes sobre ti mismo seguramente está afectando esos resultados tangibles que tú recibes de la vida o del universo. Todos los humanos tenemos el mismo potencial, tenemos el mismo cerebro, tenemos 2 brazos, 2 piernas. Lo único que cambia es la forma en cómo vemos la vida, nuestros paradigmas y sobre todo la autoimagen de este libro que se llama Psycho Cybernetics. Te dice, la autoimagen que tú tengas sobre ti mismo va a controlar la cantidad de éxito que consigas. Otra de las cosas que te dice este libro es el efecto rebote. ¿Qué significa el efecto rebote? El efecto rebote te lo explica que tú de manera consciente te puedes obligar a ti mismo a decirte, quiero ser una persona exitosa. El efecto rebote quiere decir que tú eres, imagínate una liga que tienes en las manos y la comienzas a estirar. Algún momento tiene que regresar al mismo lugar de siempre, porque esa liga ya está programada y está estructurada para llegar a esa forma en como estaba al principio. De esa misma forma funciona tu autoimagen. ¿Por qué no funcionan los libros de motivación y por qué no funciona el pensamiento positivo? Porque justamente si tú no cambias desde la parte interna psicológica, cómo estás constituido, tus paradigmas y tus ideas en el cerebro, no sirve de nada el pensamiento positivo para cambiar tu vida. Porque tú te puedes decir a ti mismo, ok, mañana quiero ser una persona exitosa, quiero ser un mejor estudiante, pero si esa idea consciente que tú te la dices no concuerda con la autoimagen que tú generaste en tu cabeza, que tú ya tienes aquí el software que estás programado de esa manera. Si tú, este software, que es tu autoimagen, ya está programado de una forma, va a chocar con la idea racional que le estás implementando. Tú mañana le dices, quiero ser un mejor estudiante. Tú te lo estás diciendo a ti mismo, pero dentro de ti, esa percepción y esa autoimagen no cambia, por lo tanto choca. Y en algún momento vas a regresar al mismo sitio donde estabas. Eso es lo que hace que tú no consigas nada en tu vida. Las personas quieren ser exitosas desde la parte racional. Se lo dicen, lo quieren, lo ven. Ves videos de YouTube, ves videos de personas teniendo éxito, ves videos de personas consiguiendo Ferraris, consiguiendo Rolex, consiguiendo la vida de sus sueños, viviendo en una mansión. Todo eso de manera racional y consciente tú lo quieres. Tú lo analizas y tú te lo dices, quiero eso. Sin embargo, ese mensaje racional no entra a tu parte subconsciente porque tu parte subconsciente no se la cambia con el pensamiento positivo. Está chocando con algo que en verdad tú crees. Tu software central, tu core central, no está programado para eso. No está programado para creer esa idea que tú conscientemente te la estás diciendo. Y por último, otra de las cosas que él te dice sobre la autoimagen es el poder de cambio. Lo que te dice el doctor Maxwell es que no importa la edad que tú tengas, no importa quién seas, no importa dónde naciste, no importa ni siquiera qué condición física tengas. Tú tienes la capacidad de cambiar la autoimagen y de la percepción y del software que está erróneamente instalado sobre ti, porque no es una condición genética con la que naciste. Simplemente son ideas erróneas que recibiste del universo, de tu familia y de tu entorno. Son ideas erróneas que fueron transmitidas con el tiempo, que no tuviste un filtro cuando tú eras niño para rechazarlas, que se instalaron en tu subconsciente y que simplemente hoy estás operando bajo esas ideas. Y lo que te dice el doctor, lo maravilloso de la Psycho Cybernetics, es que así mismo como fue instalado ese software, de la misma manera se puede desinstalar. Lo único que tienes que entender es que el software fue instalado con años de consistencia. Años de escuchar a tu papá decirte lo mismo, años de ver a tus padres tener la misma vida, años de ver a tu entorno que vivían de la misma manera. De la misma forma, tú no pienses que vas a cambiar en un solo día para otro. Esto lleva consistencia, lleva hábitos y lleva tiempo. Pero
lo que te dice es que se puede cambiar y él te da la forma para que lo cambies. Bueno, aquí viene uno de los conceptos más interesantes de todo este libro. Hay algo que se llama el ASM, que en las siglas en inglés significan tu mecanismo automático del éxito. Dice que todos los seres humanos tenemos algo llamado el mecanismo automático del éxito. Todos los seres humanos, todos los animales y todas las máquinas tenemos instalado esto llamado el mecanismo automático del éxito. Él te dice que a esto él le llama el servomecanismo, que está compuesto por tu cerebro físico y por tu sistema nervioso. Las bases teológicas de cómo funciona este servomecanismo, que es tu cerebro físico y tu sistema nervioso, de cómo tú consigues las cosas en la vida es, primero, este servomecanismo necesita un objetivo para poder operar. Si no tiene un objetivo, no sabe hacia dónde va y no sabe qué es lo que tiene que hacer. La primera cosa que tienes que darle a este servomecanismo es una meta o un objetivo. Tú de manera consciente te lo puedes plantear. ¿Qué objetivo quieres conseguir en tu vida? Cuando lo tengas claro, lo definas qué exactamente es eso que quieres. Tu servomecanismo, compuesto por tu cerebro físico, tu parte consciente e inconsciente y tu sistema nervioso, que es lo que hace que tú muevas el cuerpo, está listo para poder operar. Una de las segunda cosa de cómo funciona este servomecanismo es a través del feedback. ¿Qué significa el feedback? Tu servomecanismo, una vez va hacia el objetivo que ya te lo planteaste en la primera parte, se corrige a través de los errores que él comete. Los errores y los fracasos son parte del éxito, son parte de este servomecanismo. Cuando tú cometes errores, este servomecanismo aprende y sabe qué cosa no cometer. Y la tercera cosa se llama aprendizaje y memoria de éxito. Una vez tu servomecanismo recibe feedback, recibe esos errores, tiene la capacidad de almacenar todos esos errores, saber qué cosa no cometer y saber qué cosa lo lleva al éxito, para luego olvidarse de los errores anteriores y solo enfocarse netamente en el objetivo que tiene. Es literalmente, te lo explica en el libro, a un ejemplo como un misil teledirigido. Un misil teledirigido va hacia el objetivo y en el camino, cuando el objetivo se va moviendo, a través del feedback va corrigiendo su rumbo. Se olvida de los errores, sabe y tiene un punto fijo hacia dónde quiere ir y se olvida del pasado, de los errores pasados, se olvida de todos ellos y solo sabe qué tiene que hacer, qué exactamente tiene que hacer para llegar al objetivo. Así es como funciona ese servomecanismo que todas las máquinas, los animales y los humanos lo tenemos. En otras palabras, la fórmula para activar este servomecanismo es, primero apuntas, te pones un objetivo, defines qué exactamente es lo que quieres en tu vida y lo escribes. Segunda cosa, confiar. La segunda forma de activarlo es confiar. Confiar plenamente en que una vez hayas definido qué exactamente es lo que quieres, tú como humano y tu servomecanismo tiene las capacidades para conseguirlo. 3. Relajarse. ¿Qué significa relajarse? Una vez tú apuntas, o sea, sabes hacia dónde vas, confías en que tu servomecanismo y tú como humano tienen las potenciales para conseguir ese objetivo. La parte tercera es relajarte. ¿Qué significa relajarte? Relajarte significa dejarle en manos a la parte creativa que tú tienes instalada adentro. Tu mente subconsciente es la parte creativa y él tiene todas las respuestas. Cuando tú estás en una parte tensa, en una parte tan consciente, en una parte ansiosa, solo fijándote en el resultado, en lo que quieres conseguir, terminas obstaculizando tu servomecanismo porque lo pones en un modo ansioso. Tienes que olvidarte plenamente del resultado, relajarte y simplemente ir hacia adelante. Porque recuerda la segunda cosa, que es confiar. Tú tienes todos los potenciales para lograr eso que tanto quieres. 4. Aprender. Como en las máquinas, tú también puedes recibir feedback. Tú aprendes a través de los errores que vas cometiendo cuando vas hacia el objetivo que tú quieres. Tu cerebro también tiene la capacidad de almacenar esos errores, saber qué cosa ya no cometer para seguir yendo hacia el objetivo. Y por último, hacer. Debes estar plenamente confiado en que tu servomecanismo va a hacer el trabajo por ti. Debes de dejar de estar ansioso, debes de dejar de forzarlo, debes de dejar de hacer y de sobrecargar cosas sobre ti mismo para conseguir y hacer que ese resultado llegue más rápido, porque eso no funciona. Una vez que tú sepas cómo funciona todo este servomecanismo, apuntas, confías, te relajas, aprendes y haces, estás dispuesto y estás poniendo a disposición todo ese servomecanismo que compone tu cerebro físico, tu parte consciente e inconsciente, y tu sistema nervioso, que es cómo tú te mueves en la vida, a disposición para materializar eso que tanto quieres. Bueno, otro de los conceptos interesantes de este libro se llama tu mecanismo creativo. Tu mecanismo creativo quiere decir a la capacidad que tú como humano y únicamente como especie humana la tenemos, que se llama la capacidad de imaginarnos cosas.
Nuestra mente tiene la capacidad de imaginarnos cosas infinitas. El único lugar donde podemos crear cosas infinitas es en nuestra mente. Si tú te puedes crear un triángulo, cierra los ojos y comienzas a crear un triángulo pequeño y luego uno más pequeño, más pequeño, más pequeño, logras imaginarlo y logras crear cada vez un triángulo más pequeño y te puedes ir hasta el infinito. Esto que te estoy explicando es tan difícil de explicar porque la mente aún sigue siendo desconocida después de años de estudios, pero tu parte creativa tiene la capacidad de buscar respuestas, incluso si tú no has leído o no tienes la capacidad de, o no le has metido esa información a tu cerebro. Pero la única forma de poder activar tu mecanismo creativo es justamente en la fórmula cuando te la puse, que es la relajación absoluta. Cuando tú te pones un objetivo de lo que tú quieres conseguir en la vida, confías de que tu servomecanismo y tú como humano tienes las potenciales para conseguirlo, te relajas. En ese momento en el que te relajas y desconectas del resultado absoluto, dejas de estar ansioso y dejas de estar en un modo alerta. Relajas tu cabeza, relajas tu sistema nervioso, por lo tanto se activa tu mecanismo creativo. Por eso es que cuando, por ejemplo, las personas tienen un problema y están constantemente tratando de resolverlo, no lo resuelven. Se olvidan de ese problema y dicen, ¿sabes qué? Me voy a olvidar, voy a darme una ducha, voy a salir a comer, voy a salir a caminar y me voy a olvidar completamente de él. De repente te llega la respuesta a tu cabeza y tú dices, ¿pero cómo es posible? Esto pasa a menudo en las personas creativas. Las personas creativas tienen un proceso, por ejemplo, Leonardo da Vinci, por ejemplo, Nikola Tesla, y todas esas personas históricas que eran personas demasiado creativas, tenían un proceso para encontrar ideas. Y no era sentarse a encontrar ideas, era justamente relajándose, bajando la ansiedad de su cuerpo, entrando en un modo de relajación absoluto, donde su mente subconsciente se activa y todas las ideas creativas vienen hacia él. Por eso que cuando, por ejemplo, yo creo contenido y yo no estoy constantemente, no tengo un sistema constante de, ok, este es un sistema donde tengo ideas, tengo guiones, no, simplemente me relajo y cuando estoy duchándome o cuando estoy casi dormido, se me viene una idea de contenido a mi cabeza y digo, ok, esa idea es la que quiero hacer. La respuesta viene hacia mí mediante el mecanismo creativo que todos los humanos lo tenemos. Simplemente tenemos que saber activarlo. Entonces, llegando a una conclusión final sobre esto, ¿cómo logramos que, primero, dijimos que la autoimagen o cómo te percibes a ti es lo que hoy limita tus resultados tangibles? ¿Cómo logramos cambiar esa autoimagen? Primero, de manera consciente. Así como esas ideas fueron instaladas en tu cabeza cuando tu área consciente y racional no estaba desarrollada aún, hoy tú no fuiste culpable de tener las ideas que hoy tienes. Tú no fuiste culpable de que hoy tengas traumas, tengas inseguridades, tengas baja autoestima, tengas tantos demonios en tu interior que debas sanar. Tú no fuiste culpable de eso. Lastimosamente, así es la vida y así es la especie. No eliges dónde naces, no eliges en qué familia naces y no eliges qué ideas te van a meter cuando tú eres un niño y no tienes desarrollada tu parte consciente. Pero si tú hoy tienes más de 18 años y ya tienes un nivel de conciencia más elevada y ya tienes una conciencia desarrollada, hoy sí tienes la posibilidad de curar y de sanar todas esas ideas. Todas esas ideas llegaron a ti en forma de experiencia. ¿Cómo te hablaba tu papá? ¿Cómo viste que vivían tus papás? ¿Cómo viste que eran los hábitos de tus papás? ¿Cómo viste que eran los hábitos de tus amigos? ¿Cuáles eran las ideas de tus amigos, de tu entorno? Porque tú no tenías la mente consciente desarrollada. Pero hoy, que ya tienes la mente consciente desarrollada, tienes la capacidad de cuestionar cada una de las ideas erróneas que hoy tienes instaladas en tu mente. ¿Cómo funciona el logro y la consecución de objetivos? Primero, tu mente consciente elige un objetivo. Tú conscientemente puedes elegir un objetivo. Tú dices, yo este año quiero ganar $10,000. Conscientemente tú lo eliges. Luego, por parte de tu imaginación o tu creatividad, que es la parte y la mente creativa que todos tenemos, tu parte creativa la imagina y le da forma a esa idea consciente que tú tuviste. Tú te imaginas cómo va a ser eso, tú te imaginas de manera exitosa cómo va a cambiar tu vida cuando logres ese objetivo. Y esa creatividad le pasa a la imagen, a tu autoimagen. A tu autoimagen
o al paradigma que hoy tienes instalado. Y esa autoimagen que tú tienes hoy sobre ti mismo es lo que le va a dar las señales a tu sistema nervioso para moverse y conseguir el objetivo. Así es como literalmente funciona. Así es como literalmente tú funcionas. Tu mente consciente origina un objetivo. Tu parte creativa le da forma a ese objetivo. Y esa parte creativa dándole forma se la pasa a la autoimagen, que es la percepción que tú tienes sobre ti mismo. Y esa autoimagen después le da señales a tu sistema nervioso para que actúe en consecuencia de. Aquí viene una teoría demasiado interesante, compuesta por el doctor, que dice: tu sistema nervioso no entiende la realidad. Tu sistema nervioso no entiende la realidad. No entiende de lo que está pasando en lo real o de lo que simplemente lo ocasionó tu mente. Cuando yo comencé a estudiar mucho el tema de la ansiedad, de cómo funcionaba la ansiedad, porque yo sufrí de ansiedad, sufrí de ataques de pánico por varias situaciones y varios momentos de estrés que atravesé en mi vida, que simplemente fue que esa ansiedad se origina de un trastorno compuesto por varios años de malos hábitos de mi cerebro. Expuse a mi cerebro a tantos momentos de estrés que simplemente él se programó de esa forma para entender que la vida era constante miedo y constante ataque hacia mi persona. Aunque luego de pasar esas cosas malas en mi vida y ya estar en un lugar totalmente estable, mi cerebro ya se había programado para entender que la vida es miedo, es estrés y son problemas. Y entonces mi cerebro me mandaba señales que eran los ataques de pánico para decirme que estoy en problemas, cuando en realidad no estaba en problemas. Pero él entendía y me mandaba señales a mi sistema nervioso, lo alteraba, me subía el cortisol. Las personas que han tenido ataques de pánico me van a entender. Cuando tú comienzas a comprender que el sistema nervioso no entiende de lo que es real, comienzas a darte cuenta de las bases para poder cambiar tu vida. Porque el doctor te explica que hay algo que se llama el teatro de la mente. ¿Qué significa el teatro de la mente? Él te dice que tu mente es un campo de entrenamiento. Como tu sistema nervioso no entiende de lo que es real o de lo que es mentira, asimismo, tú puedes entrenar a tu sistema nervioso para hacerlo entender qué es lo que quieres. Esto te dice el doctor Maxwell, que no se trata de temas espirituales, de temas que no se trata de esoterismos o temas de rituales o de otras cosas. Se trata de ciencia absoluta. Cuando hacen un experimento de que le dan a una persona una píldora de azúcar y le dicen que es una pastilla para el dolor de cabeza y resulta que de 100 personas a 99 se les quita el dolor de cabeza, te das cuenta de que esto ya no es un tema de esoterismo y de rituales y de cosas lejos y de... No, esto es ciencia. El teatro de la mente significa que tú dentro de tu cabeza tienes el campo de entrenamiento más grande de todos. Cuando tú entiendas de que tú hoy puedes cerrar tus ojos y durante 30 minutos imaginarte, primeramente, el objetivo que quieres, cómo lo vas a conseguir, cómo te vas a mover, imaginarte que ya estás en la persecución de ese objetivo y lo entrenas a tu cabeza durante años para convencerlo de eso, tu sistema nervioso va a entrar en consecuencia. Así como yo logré curar mi ansiedad de la misma manera, que fue enseñarle a mi cerebro de que las cosas no son malas, de enseñarle a mi cerebro de que no está en peligro, de que no hay miedo, de que nadie te está haciendo daño. Simplemente fue en el teatro de la mente estar en completa tranquilidad y decirle no pasa nada, estás tranquilo. De la misma manera durante años, hábito repetido. Tienes algo tan maravilloso como especie, dotada por Dios o por la vida o por lo que tú creas, que lo puedes poner a tu disposición para lograr cualquier tipo de objetivo que tú quieras. Bueno, se me hizo de noche haciendo todo este video, pero son temas que realmente me encantan, me fascinan, así que no hay ningún problema. Vamos a la última parte, donde el doctor le llama la deshipnotización. ¿Cómo nos vamos a deshipnotizar? De alguna forma te explica en el libro que nosotros fuimos hipnotizados
Así como cuando tú ves en la televisión a un experto hipnotizando a una persona y decirle, por ejemplo, cuando le dicen, mientras está en estado de hipnosis, este marcador, a un fisioculturista le dicen que este marcador es tan pesado que no lo puede levantar, y esa persona hipnotizada va a quererlo levantar y no puede. Tú te das cuenta que en la parte objetiva, en la parte de realidad y en la parte física, material, no hay ningún obstáculo que impida levantarle a un fisioculturista que levanta kilos y kilos en pesas, levantar un marcador que pesa gramos. Pero ¿qué le impide levantar ese marcador a ese fisioculturista? Las ideas implementadas por la persona que lo está hipnotizando. Entonces, de cierta manera, nosotros fuimos hipnotizados mientras éramos niños en nuestra infancia, mediante la forma en que ya te lo expliqué. Todas las ideas impuestas al día de hoy, de alguna forma, hoy seguimos hipnotizados con las mismas ideas, y por eso actuamos así en la vida. ¿Cómo te puedes deshipnotizar? La deshipnotización ocurre primero racionalmente. Cuestiona absolutamente todas las ideas erróneas que tengas en tu mente. Cuestiona cada una de esas ideas. Una de las cosas que me sirvió a mí es el journaling. El journaling te permite bajar ideas de tu mente a ordenarlas en un papel. Cuando tú sabes qué te pasa, cómo piensas, cómo operas, a raíz del journaling significa que tú la data de tu cabeza la estás poniendo en una hoja. Segunda cosa, deja de medirte con la norma. ¿Qué significa dejar de medirte con la norma? A medida en que avanzamos, hay un problema en nuestro entorno, y es que siempre nos intentan comparar con alguien más. Cuando tú estás en la clase, en tu aula, con tus compañeros, tu mamá siempre te va a decir, ¿por qué no eres como esa persona que saca buenas notas? ¿Por qué no eres como tal tipo? Entiende que nosotros, así mismo como somos una especie tan grandiosa y tan maravillosa, somos únicos. Nadie, absolutamente nadie, aunque tengas un hermano criado en el mismo hogar, con los mismos padres, de la misma forma, nadie tiene tu misma personalidad y tus mismas ideas. Tú eres una persona distinta, no te compares con nadie. Compárate con tu progreso, compárate con tus gustos, compárate con tu sinfonía del éxito. No copies la sinfonía del éxito de alguien más. Puede ser que mi sinfonía del éxito sea ser el mayor emprendedor del mundo con más grandes empresas. Puede ser que tu sinfonía del éxito no sea ese. Puede ser que tú quieras ser un atleta profesional, no conseguir dinero, sino ser un atleta profesional. Puede ser que otro quiera ser cantante. Puede ser que otro quiera ponerse una fundación. Nadie tiene la misma sinfonía del éxito. No te compares con nadie más. Eres una especie única y eres único. Y por último, relajación diaria. No sé si ustedes han visto a un monje que le están haciendo podcast en inglés, y él le preguntan, le hacen una pregunta y le dicen, ¿cuál es el éxito en la vida? No, la pregunta fue, ¿eres feliz? Y él responde de la siguiente forma, que él no organiza su vida para ser feliz, organiza su vida para estar en paz. Are you happy? I'm not searching for happiness. I'm searching for peace. If there's happiness, there is sadness. If something can rise, something must fall. If you can attain something, there's something to lose. That's why it's difficult. That's why I stopped a moment. I don't know what type of happiness you mean. Being satisfied with where I'm standing, yes. Does it mean that I don't have hard moments? I have hard moments. And that's why for me, like, what is it I ultimately look for? I would call it, it's just peace. Cuando entendí que felicidad no es lo mismo que paz, se aclararon muchas cosas en mi cabeza. Este monje te explica, y por eso en este libro te lo ponen, la tercera de la relajación diaria. Cuando tú eras un niño pequeño, que tenías la mente totalmente abierta y eras un disco duro en blanco, la forma en que entraron las ideas a tu cabeza fueron en relajación absoluta, no fueron en tensión. Tú eras un niño, tú no tenías problemas, tú no tenías ansiedad, no tenías un sistema nervioso alterado. Simplemente fuiste tú humano y tus ideas entraron de la misma manera en relajación absoluta. Si tú hoy quieres cambiar tus ideas y quieres deshipnotizarte de las ideas erróneas, tienes que practicar la relajación diaria. Practica estar en paz absoluta. Controlar tu sistema nervioso.
controlar las ideas que entran a tu mente, controlar los impulsos dopamínicos que hoy alteran todo tu sistema nervioso y cómo piensas. Puede sonar estúpido, pero no tiene nada que ver la primera y la segunda con la tercera. Y yo también me hice la misma pregunta, ¿por qué ponen esto aquí? No tiene nada que ver lo racional con dejar de compararme a decirme que esté en relajación absoluta. Porque justamente cuando entiendes cómo funcionas como humano, entiendes cómo entran tus ideas, entiendes cómo tu sistema nervioso afecta a la forma en que vives, entiendes cómo cambiar toda la realidad de tu universo. Porque tu universo no se encuentra afuera, tu universo se encuentra aquí.